Bendiciones a todos los que nos están viendo a través de Facebook, WhatsApp, YouTube y otras redes sociales. Os saluda vuestro hermano David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situada en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema bastante profundo, y si nos da tiempo también hablaremos de dos. El primero de ellos vamos a hablar, y lo he titulado Ser uno en Cristo. Las personas en el mundo constantemente estamos expuestas a metas de distinta índole, ya sea impuestas desde lo personal o impuestas desde el exterior de la persona. Como creyentes cristianos, nuestras metas en la vida deben identificarse con las metas de Dios para con el hombre y la mujer, pues Él es quien nos hizo y en Él encontraremos la plenitud de la vida. Es en su palabra donde descubrimos los objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Dice la palabra, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el corazón de Dios para con el hombre, un corazón dispuesto a todo para que vivamos bendecidos y no maldecidos. Sabemos entonces que el objetivo primario de Dios para el hombre es la salvación. En 1 de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El objetivo siguiente es ir al conocimiento de la verdad con un propósito. En un pasaje de la Escritura hay una oración muy fuerte que vamos a trabajar. Es muy importante recordar que esta oración es una de las últimas que Jesús hace antes de ser entregado. Es importante notar que el énfasis que deja Jesús habla de la unidad clave para andar con poder y para cumplir la obra de Dios. En Juan 17, versículos 1 al 3, y vamos a ver en el capítulo 17 de Juan, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Más adelante, en Juan 17, en el capítulo 17 de Juan, en el versículos 4 y 6 vemos: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y seguimos leyendo en el capítulo 17 de Juan, y dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hemos leído en Juan 17, versículos del 1 al 17. No tenemos que dudar de que la palabra de Dios es verdad, y debemos anhelar que esta palabra esté en lo profundo de nuestros corazones. Creemos en la integridad de la palabra. Creemos que a través de ella Dios se ha manifestado, y que la manera de tener contacto con Dios es por su palabra. En los versículos 14 al 16 del capítulo 17 de Juan vemos que el cristianismo no es estar fuera apartado del diario vivir. El gran punto no está en salir del mundo, sino ser guardados del mal. En Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos llama a vivir una vida distinta a la que el mundo plantea. Por ejemplo, el cristiano que busca cosas novedosas, televisión, audio, ropa, etcétera, 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 y se afana tanto en estar a la moda que empieza a estar preocupado, ansioso, envidioso y así pierde el corazón de Dios. Creer no significa aplicar las reglas de Dios con la sociedad de consumo, sino creer acerca de las cosas que están en la palabra de Dios para vivir una vida de bendición en medio de este mundo. Tenemos que comprender cuál es el diseño de vida que Dios ha dejado en su palabra para que todos los que han de creer. Esto se aplica a cada área de nuestra vida. Yo no puedo pretender que Dios me bendiga cuando yo estoy intentando aplicar sus reglas con las alternativas que propone el mundo. Por ejemplo, creer para ganar la lotería y que no están conformes a la palabra de Dios. Así también debemos buscar la unidad entre los hermanos, porque esto genera bendición. De ninguna manera deberíamos esperar bendición de Dios sabiendo que tengo algo contra un hermano y no estoy manifestando la unidad en Cristo. La unidad me lleva a la bendición. En el capítulo 17 de Juan, empezando por el versículo 18 al 21, dice: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno, que todos se identifican con Cristo, ese es el cristianismo. La unidad es la esencia del verdadero cristianismo. La palabra de Dios nos muestra que estamos todos ligados espiritualmente a través de Cristo, y que la palabra de Dios nos llama a ser uno y vivir en unidad. En el Salmo 133, versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cristo oró por ti y por mí, para que todos los que creemos en Él por la palabra fuéramos uno. Pidió al Padre que no fuéramos divididos, sino íntegros y unidos con todos los demás. A pesar de que muchos juzgan como imposible esta oración del Señor, sus apóstoles estaban todos unánimes, juntos en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículos 42 dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No era una unidad superficial, ya que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta unidad fue tan poderosa que miles de personas llegaron a la salvación y ocurrieron milagros tremendos. En Hechos 4, versículo 32 dice: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que también todas las cosas en común. Cumplieron esta oración de Cristo. Es tiempo de entender que el diablo sabe el poder de la unidad y que la lucha no es contra sangre ni carne, sino espiritual. La división es obra de la carne y evidencia de la poca espiritualidad. Confunde y lastima los corazones. Seamos uno. Cristo ideó la Iglesia en unidad para facilitar el crecimiento de todo creyente. Toda la Iglesia debe aceptar el reto del Señor de unir a todos los creyentes. La misión de la Iglesia no ha cambiado, la de predicar el Evangelio a toda criatura, practicar la bondad de Dios con todo aquel que necesita y estimular el amor y el compañerismo entre los hermanos. Sigamos la enseñanza de Cristo para que la división que tanto aleja a las cosas de Dios desaparezca y que permanezca solamente, exclusivamente y sencillamente la Iglesia que Cristo fundó en su condición original, para bendición de los hermanos y para gloria de Dios. Para finalizar, vamos a recordar las palabras de Cristo en su oración. En el capítulo 17 de Juan, en el verso 20 al 21 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, en que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es de fácil. Una cosa que me ha venido, tal cual, y vamos a hablar ya del segundo tema, pero vamos a ser siempre unidos en unidad como en Cristo quiere. Y una pregunta que cuando dices, estamos unidos, pero ¿dónde está Dios cuando realmente sufrimos? Es una pregunta
que ha martillado la mente de muchas personas mientras transitan por el oscuro e interminable valle de aflicción. En Éxodo 2, capítulos 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió al Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor, no han sido pocas las veces que alguien, o en el silencio del corazón o aún en voz audible, ha hecho este desesperado reclamo. Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento del corazón, porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Pero, ¿es esto del todo cierto? ¿Es Dios indiferente a nuestra condición y miseria? ¿Le importa a Él si sufrimos o no? La manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. Pero ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros, nunca nos ha dejado. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. Entonces, ¿quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestro pecado en el cuerpo crucificado de su propio Hijo? Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su Hijo nos mostró cuánto nos amaba. Pero ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces parecía que Él se desentendiera del sufrimiento, como se ve en el caso de Job o del apóstol Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente. De modo pues, que el sufrimiento no le es indiferente. En el presente pasaje tenemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de esclavitud. Hay una serie de verbos que nos muestra la actividad de Dios para indicarnos dónde está Él mientras su pueblo sufre. El primer punto es: el clamor del sufrimiento sube a su presencia. Así es. Hay muchas personas y muchos señores que cuando, digamos, una persona está enferma, clama para que se le calmen los secretos del dolor, que el preso clama para libertad. El hombre y mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. La juventud queda atrapada en las garras de algún esclavizante vicio. En la familia, por actitudes de infidelidad de alguno de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente de sus hijos. ¿Qué decir a los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo? El clamor por falta de una justicia apropiada. Y así continuamente, hay muchos clamores, pero siempre habrá cielos abiertos para el clamor que entre en su presencia. El segundo punto es: Dios oye la angustia de los que claman a Él. Dios siempre nos está escuchando. Siempre te es así. En el Salmo 115, versículos 105 al 8 dice: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y ahí en ese capítulo de Salmos, en el capítulo 34, el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libras de todas sus angustias. Cuando el hombre se dispone en buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. Dios siempre oye, Dios oye. Solo que su respuesta estará condicionada al propósito mismo con el que trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder diciendo sí, diciendo no o diciendo espera. Y el tercer punto es: Dios se acuerda de sus promesas hechas. Dios estableció un pacto con Abraham, cuando éste salió de la tierra de su parentela, y luego en Jacob la promesa llegó a concretarse. Así es, con las 10 tribus de Israel. Pero Él se ha acordado, Dios, del pacto hecho a sus antepasados. Dios ha asegurado que ellos no permanecerían como esclavos para siempre. Pero ahora Él se ha acordado de aquella promesa que Dios dio. Por eso, una pregunta que os hice: cuando nos da promesas y estamos pasando por una
por una barrera, por un dolor, por una angustia, por una pena, nos preguntamos, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Pues está allí listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. Este texto nos confiere una gran confianza. Dios es el Dios del pacto. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestros valles de sombra y de muerte. La más grande promesa es que Él está siempre con nosotros. El cuarto punto es que Dios nos mira y nos reconoce. Pero ¿dónde está Dios? Mientras sus hijos sufren, está allí, los están mirando, los está reconociendo. El verbo mirar es más que una simple mirada. No es una mirada que no despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la miseria y la angustia. No es, por cierto, aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote en la palabra del buen samaritano. Allí ellos vieron la angustia y el dolor, pero siguieron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano, que viene y ve y luego es movido a misericordia. La mirada de Dios percibe la situación humana. El hombre ve la apariencia, mas Dios mira el corazón de cada uno. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía de que Él no dejará postrado al que pasa por angustia. Así es, Él se acuerda que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro. Pero ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. En conclusión, y voy a ir terminando este vídeo, bien vale la pena citar lo que dijo el salmista David, quien en su momento de angustia se hizo las preguntas propias de un ser humano cuando pasa por esos momentos por los que nadie quisiera pasar. En el Salmo 139, versículos 7 al 12, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitaré en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? Está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista, debemos ir hacia Él. En sus brazos estaremos protegidos y bendecidos. Por eso, amados hermanos, quiero decir que sigamos orando, que cuando estés pasando por una barrera, por un obstáculo, por una cosa mala, sigue orando, porque esa prueba, ese obstáculo es una cosa que te ha puesto Dios para ver cuán verdaderamente le amas en el nombre de Jesús. Quiero levantar un primer clamor por mi pastor y apóstol Leandro González, allí en Nicaragua. Papá, Dios te da muchas fuerzas renovadas, te da palabras adecuadas para predicar el Evangelio por ser ese hombre de Dios, te da conocimientos nuevos, te da sabidurías nuevas en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un segundo clamor por mi pastora y profeta Yolanda González, allí también en Nicaragua junto con el pastor. Mamá, eres una mujer virtuosa, una mujer de poder, una mujer de guerrera de Dios en el nombre de Jesús. Dios te protege y te guarda y te da fuerzas renovadas en el nombre de Jesús. Te da las palabras adecuadas para predicar el Evangelio allí donde estés en Nicaragua. Te da conocimientos nuevos, sabidurías nuevas en el nombre de Jesús. Quiero levantar un tercer clamor también por Honduras, mi segunda patria, en el nombre de Jesús. Que esa maldición que está entrando a Honduras se va como un soplo de viento recio, lo mandamos desde aquí y mandamos una Honduras bendecidas en el nombre de Jesús. Su gente es bendecida, su estado es bendecido, esa República de Honduras es bendecida, sus presidentes son bendecidos en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. No olvidéis también que todos los que estéis por aquí cercanos, no olvidéis de visitar la iglesia. Dios tiene grandes propósitos y grandes metas para ti en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la mansedumbre de Dios esté con vosotros todos los días del mundo, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús, no olvidéis vuestros me gustas acerca de este vídeo, vuestros comentarios acerca de otros temas que tengáis preguntas en vuestra cabeza, en vuestra alma, en vuestro corazón, y nosotros os contestaremos con temas bíblicos en el nombre de Jesús.
hay victoria siempre y para siempre.